días, mi nombre es Santiago y les hablo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Más de un comentarista de estas cadenas de televisión, noticieros internacionales y locales, quisiesen poder tener acceso a formatos, manuales y libros de historia que les dijesen qué es lo que se debe hacer en este momento en Venezuela, qué es lo que se debe hacer al respecto de si es Maduro o si es Guaidó quien va a ser el presidente en este momento del vecino país venezolano. No existe hasta el momento nada por escrito que a ciencia cierta le explique a los expertos en economía, en política, que les explique qué es lo que va a pasar en Venezuela en el día de hoy, 24 de enero, o mañana, 25 de enero. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, ayer hubo subasta de ICOM en Venezuela, a pesar de todas las manifestaciones que hubo en las calles de las principales ciudades venezolanas. Hubo una subasta que marcó 1.500 bolívares soberanos por dólar. Hubo un marcador del dólar paralelo que está estable en más o menos 2.300. Y esto es una prueba de que el país no se ha detenido ante esta situación tan sui generis como es lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento. El país continúa, la gente continúa comiendo, transportándose, porque este evento tampoco puede parar en seco a la sociedad venezolana. Lo que sí es muy importante anotar es que tanto el bando de Guaidó como el bando de Maduro, ambos bandos o grupos están tratando con todas sus fuerzas físicas e intelectuales, con todos sus asesores, de buscar la mejor salida para que cada uno de los dos bandos sea el triunfador. Obviamente, como hemos visto, a Guaidó lo acompañan los presidentes de muchos países que mandan comunicados por Twitter, que apoyan a Guaidó, que están con lo que diga Guaidó y lo que haga Guaidó, incluyendo el presidente de los Estados Unidos, Piñero en Chile, el presidente de mi país, Iván Duque, el de Brasil, Bolsonaro, Almagro en la OEA, los funcionarios de Trump. Igual manera, al otro bando vemos como Maduro ha recibido respaldo del presidente de Cuba, del presidente de Turquía, del presidente de Rusia, del presidente de Bolivia, Nicaragua. Y hemos visto cómo a partir del día de ayer, todos estos comentarios por Twitter realmente no hacen mella en lo que está ocurriendo en Venezuela. El presidente Maduro le da 72 horas a los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos para que salgan de Venezuela. Estados Unidos emite un comunicado diciendo que ellos no se van a ir de Venezuela porque ellos están con lo que diga Juan Guaidó. En resumidas cuentas, el pueblo venezolano está viendo lo que está pasando como si fuera una telenovela, en el cual se ve el movimiento de fichas de Guaidó, el movimiento de fichas de Maduro. Pero realmente lo que importa en este momento es que el famoso argumento de Guaidó, que él en este momento se juramentó en el día de ayer como presidente de Venezuela, es apoyado en esta estrategia que la oposición inició desde los comicios o elecciones del año pasado, cuando tomaron la decisión de no participar en estas elecciones. Cuando tomaron la decisión de ausentarse de estas elecciones para poder luego, ahora en el año 2019, cuando Maduro fue investido como presidente, decir que estas elecciones del año pasado de mayo fueron fraudulentas y que por eso Juan Guaidó se apoya en el 233 de la Constitución, que lo hace a él como presidente de la Asamblea Nacional de inmediato,
automáticamente presidente de Venezuela. Este argumento creado por la oposición con el fin de amnistiar no solamente a militares, sino a presos políticos, entre quienes está Leopoldo López, ha sido toda una estrategia que viene desde hace tiempos. Y esto lo saben las Fuerzas Armadas venezolanas. Lo que desconocen todos los países que están apoyando a Juan Guaidó es que las Fuerzas Armadas de Venezuela son chavistas. Es que las Fuerzas Armadas de todos los países del mundo no se pueden igualar por su ideología, se pueden igualar por su capacidad bélica, por su entrenamiento, por su capacidad de lucha, mas no por su ideología. Y no podemos pensar que un soldado de la Marina de los Estados Unidos tenga la misma ideología o la misma indoctrinación que puede tener un soldado en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Aquí en Venezuela, los soldados, las Fuerzas Armadas son chavistas. Y es eso lo que la comunidad internacional debe estudiar. ¿Qué significa ser chavista? ¿En qué creen los chavistas? Ese es el meollo del asunto. Y esas Fuerzas Armadas chavistas apoyan a Maduro porque Chávez eligió a Maduro como su sucesor. Es así de simple. Y si Maduro dice que los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos o de otra embajada que hay en Venezuela deben salir, no es solamente lo que diga Maduro, sino lo que digan las Fuerzas Armadas. Hoy, por ejemplo, en la mañana va a hablar Padrino, el ministro de Defensa, y van todos ustedes, los de la comunidad internacional, a escuchar y a ver que en Venezuela las Fuerzas Armadas apoyan a Maduro. Y estas manifestaciones del día de ayer, no tuve yo personalmente el tiempo de contar cuántos fueron a las manifestaciones de Maduro y quiénes fueron a las de Guaidó. Se veían a veces recintos grandes, recintos más pequeños que se veían abarrotados. Era muy difícil por las redes, por televisión, para quien estaba viendo calcular cuántos habían por metro cuadrado y si había más de Guaidó o más de Maduro. Hubo manifestaciones en Venezuela, casi que en todas las ciudades más importantes, pero no se supo cuántos de cada bando. Pero ahí no está el asunto. El asunto no es cuántos salieron a la calle, ni cuántos presidentes de otros países mandaron notas de apoyo a Maduro. El meollo del asunto es ese respaldo incondicional de las Fuerzas Armadas de Venezuela a Maduro como presidente de Venezuela. Y es eso lo que la comunidad internacional tiene que entender. Mientras no entiendan esa parte, van a congelar la situación de millones de venezolanos, quienes tienen derecho a comer, a vivir, a trabajar, y a quienes no se puede dejar a la espera de si van a ganar los twitters de estos presidentes de los países que apoyan a Guaidó, o si van a ganar los que apoyan a Maduro. Lo que sí es muy cierto es que estas estrategias que están tomando cada bando deben hacerse rápidamente. Por ejemplo, los del bando de Maduro, quienes deben actuar de inmediato, deben cerrar la Asamblea Nacional, número 1. Número 2, deben encarcelar a Juan Guaidó. Y número 3, deben encarcelar a la mayor cantidad de opositores activos y violentos que estén en las calles o en los medios de comunicación haciéndole mella y daño al gobierno del presidente Maduro. Por parte de Guaidó, que espera apoyo de las fuerzas militares americanas para que entren a derrocar a Maduro, esto sería algo que ningún ciudadano venezolano aprobaría, ni siquiera quienes apoyan a Juan Guaidó. Es este respeto que debe tener la comunidad internacional en este momento
por las Fuerzas Armadas de Venezuela. Como cada país tiene sus Fuerzas Armadas que deben ser respetadas, también deben ser respetadas la decisión que tomen las Fuerzas Armadas venezolanas. Y en este momento, que todos estos países que brindan apoyo a Juan Guaidó y que quieran mandarle millones de dólares, créanme que este dinero que mandan a Juan Guaidó, ningún venezolano, cuando ya Maduro vuelva nuevamente a la normalidad, va a respaldar, ni con dinero de su bolsillo, ni con dinero del Estado, para que les devuelvan ese dinero a ustedes. Antes del 10 de enero, ninguno de estos países que están firmando y mandando notas de apoyo a Juan Guaidó habían mandado ni un céntimo de ayuda, no solamente a los venezolanos que están dentro del país, sino a aquellos venezolanos, por ejemplo, a los que quedaron allá entre la espada y la pared en Ibarra, Ecuador. No escuchamos comentarios de Donald Trump ni mandando aviones para sacar a estos venezolanos que estaban metidos en un pueblo lleno de xenofobia, en un pueblo de 170.000 habitantes, donde cada uno de los que viven allá creen en la xenofobia. ¿Qué error tan grande cometieron estos venezolanos de ir a vivir a este pueblo terrorífico, sacado de estas películas de terror, de monstruos? Pero no, sobre ese tema nadie se refirió, sino que todos estaban esperando este momento, el 10 de enero, para empezar a apoyar para sacar a Maduro, quien ha sido el único que ha ofrecido respaldo al pueblo venezolano para la protección de sus riquezas naturales. Porque ha sido un presidente que fue elegido en el 2013, quien ha sido azotado por los medios de comunicación, por la oposición, por países quienes antes de él no estaban a favor de Chávez, quienes han hecho de su gobierno, lo han vuelto ropa de trabajo, le han minado todas sus posibilidades de sacar sus políticas adelante, y ahora a última hora aparecen como los mecenas que quieren ayudar a Venezuela a florecer. ¿Qué seguridad tienen ustedes venezolanos con Juan Guaidó, a quien nadie conoce, un hombre que no fue elegido por el pueblo, un hombre cuyos intereses nadie sabe a ciencia cierta, quien piensa entregar las riquezas venezolanas con tal de que a él lo monten como presidente? Este momento histórico para ustedes los venezolanos, deben aferrarse a lo propio, a lo autóctono, a lo de su tierra, primero a lo de su tierra, como si fueran indios, como si fueran indígenas, protegiendo lo propio, porque a ustedes les puede pasar lo mismo que ha pasado con muchas tribus indígenas, no solamente en Estados Unidos, en Chile, en Bolivia, en muchas partes, en Colombia. Han usurpado sus tierras, los han desplazado, y eso mismo les va a pasar a ustedes si no se aferran a sus fuerzas armadas, quienes están del lado de Maduro. Mañana continuamos en este análisis que nadie sabe qué va a pasar, pero paso a paso vamos a direccionar todos los que participan en este canal la situación hasta llegar a ver la luz allá en el horizonte, la luz, la salida hacia la prosperidad. Mañana continuamos. Tengan un feliz día.